un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Del ego al corazón. Bueno, pues el día de hoy quiero hablar de un tema muy personal por el que estoy pasando en estos momentos, concretamente, que es complejo, difícil, y que quiero compartirles con ustedes mis reflexiones al respecto, porque es algo que pues todos de alguna forma en algún momento de la vida tal vez tengamos que enfrentar antes o después. Yo hace 2 días concretamente, mi mamá sufrió un accidente. Se cayó subiendo las escaleras y sufrió una fractura grave de cadera, ¿no? Literalmente se rompió el hueso, el fémur, a la altura de la cadera en 3 partes, lo cual, hizo que se inmovilizara, se tuviera que hospitalizar, y concretamente ahorita estamos esperando que sea operada, ¿no? Pero esa es la historia de primera mano, ¿no? Pero yo quiero ahondar profundamente en las causas y en cómo yo he podido ir reflexionando la situación y cómo lo he podido ir integrando a mi vida y manejando para ir pues sanando a nivel de la conciencia y en un plano espiritual toda esta situación que estoy pasando y que obviamente me genera dolor y me genera pues mucha incertidumbre y vulnerabilidad, ¿no? Bueno, de entrada les quiero platicar entonces un antecedente a esto, ¿no? Ustedes no saben, no sé si lo sepan, pero yo tengo 2 hermanos más grandes que yo, de 11 y 12 años mayores que yo, con los que tenía una relación distante. De hecho, justo iba el 20 de mayo y se cumplía un año en el que tuvimos una fuerte discusión, un fuerte pleito con el mayor, y que fue el que a mí me empujó a mudarme de la casa de mi madre y a estar yo sola finalmente, ¿no? No finalmente porque muchos años de mi vida he vivido sola, pero hacía 5 años me había regresado y entonces me volví a decidir que tenía que salir porque estaba viviendo una situación muy poco pacífica en mi casa y que era mejor estar sola, aunque me doliera hasta el alma tener que dejar a mi mamá, ¿no? Porque sí debo de reconocer que soy muy apegada a mi madre, ¿no? A pesar de que puedo viajar meses sin ella, hablamos constantemente, platicamos, o sea, tenemos una relación muy cercana, amorosa, activa, ¿no? Y el hecho de que yo haya tenido que salirme de la casa de mi madre, pues sí me causó un gran conflicto, pero bueno, todo bien. Pero bueno, sin perderme del hilo de lo que les quiero contar, esa situación de conflicto que ya llevaba casi un año, obviamente había sido causa de angustia, de preocupación, de tristeza para mi madre. Yo durante todos estos meses, que fue ya casi un año, y bueno, desde que empezaron como las diferencias, que fue desde que mi padre murió, porque mi padre fue un gran líder de la familia, fue un gran
pater familias, como se le llama, ¿no? Este hombre de carácter fuerte que reunía a la familia, que tomaba las decisiones, que siempre fue un gran líder y que todo el mundo respetaba fuera lo que fuera, ¿no? Cuando mi padre muere, obviamente hay como un vacío de poder en el que pues entre los hermanos comienzan estas disputas, ¿no? Estas luchas de poder de qué se hace, ¿no? Y mi hermano mayor y yo, que empezamos a vivir en la misma casa bajo el mismo techo, pues empezaron los temas de conflicto, ¿no? Por diferentes motivos que no quiero ahondar en este momento de ese tema. Pero independientemente de eso, pues obviamente mi mamá estaba viviendo una situación de preocupación, que le causaba angustia y preocupación, pues porque finalmente yo decidí no volver a sentarme a la mesa a comer con mis hermanos, yo decidí no volver a verlos, yo decidí no volver a cruzar palabra con ellos por una cuestión de límites, por una cuestión de respeto a mí mismo, a mí misma, por una cuestión de honrar mi experiencia y lo que había sucedido con mi hermano, ¿no? El mayor. Y bueno, a mí durante este año empecé a tener problemas de la rodilla. Cuando tenemos problemas de rodilla es un tema de orgullo, es un tema de falta de flexibilidad, especialmente flexibilidad en las ideas. Mentalmente es una dificultad de arrodillarte ante una situación. Entonces yo tenía muy claro que el problema que yo estaba teniendo, porque tuve una lesión de menisco, justamente, literalmente un día después que tuve una discusión fuerte con mi mamá al respecto, pues todo esto fue desarrollándose en cada vez crear más tensión alrededor de mi mamá. Yo tuve varias discusiones con mi mamá, obviamente a causa de todos estos conflictos que hubieron en la familia. Y entonces, lo primero que se me vino a la mente cuando se cayó mi mamá y cuando literalmente se rompió la cadera y cuando me di cuenta que era su estado de salud era grave porque tiene varias afecciones del corazón, como le dijo su geriatra. Mi mamá es muy enamoradiza y tiene mucho amor para dar, entonces tiene un corazón muy grande, ¿no? Y eso médicamente hablando, clínicamente hablando, no es bueno. Tiene hipertensión, tiene un soplo en el corazón, tiene una válvula, tiene un problema de la válvula, en fin, hay doctores que le han dicho que está casi viva de milagro y que pues que se nota que Dios la quiere mucho y la cuida mucho, ¿no? Por esa razón. Entonces, cuando mi mamá se cae, tiene esta situación, pues la comunicación de entrada yo me enteré 2 horas después de que se cayó, porque a mí nadie me avisó, mis hermanos fueron los que se movieron, a mí ellos no me dijeron, la que me dijo fue mi mamá directamente hasta que se pudo comunicar conmigo ya cuando iba en la ambulancia. Y era un día en el que yo estaba planeado que yo fuera por ella a recogerla, fue 2 días después del 10 de mayo, porque yo acababa de llegar de Japón y regresé con el jet lag, el cansancio, entonces decidí ir un par de días después para recogerla. Entonces cuando yo ya iba a recogerla, pues la noticia fue que ya la iba a ir a encontrar más bien al hospital. Entonces finalmente estoy con ella horas, ¿no? Hasta que es hospitalizada. Y yo todo este tiempo, hoy finalmente llegué de estar en el hospital de 24 horas seguidas con ella. En realidad llevo muy pocas, o sea, en un lapso de 48 horas he dormido, no sé, tal vez unas 5 horas. Pero independientemente del cansancio y del sueño y la falta de sueño, quería grabar este episodio porque lo tengo muy fresco y quiero compartir con todos ustedes mis reflexiones. Entonces, lo primero que tenemos que más bien que aceptar y que aprender cuando suceden este tipo de situaciones es que tenemos que entender que este tipo de experiencias tan fuertes y tan dolorosas también son parte del libre albedrío del alma. Son decisiones que son tomadas en el nivel del alma, no en el nivel del ego, no en el nivel de nuestras conciencias presentes que se considera que creemos que somos este cuerpo limitado.
Entonces yo me puse a pensar, si mi mamá, si el alma de mi mamá decidió provocarse este accidente a un grado en el que tenga que estar completamente inmovilizada, pues a mí de entrada lo primero que me llegó a la mente fue, pues aquí de entrada nos va a obligar a que, a que nos juntemos una vez más mis hermanos y yo, a que volvamos a hablar por causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces, yo ya hace unos meses tenía ya la idea de empezar a volver a entablar lazos y entablar comunicación y empezar a ir limar las asperezas para sanar la relación con ellos, porque más allá del dolor, más allá del orgullo, más allá de la falta de perdón y del enojo, yo sé que finalmente todas nuestras relaciones, hasta que no perdonamos y se vuelve a romper el ego y como se llama este podcast, me uno desde el corazón a mis hermanos, así hayan sido, lo que haya pasado, y solo veo la perfección en ellos y solo veo lo que realmente existe, que es el amor, dejando atrás las experiencias dolorosas, es cuando van a sanar esa situación. Entonces, cuando mi mamá se cae y tiene este accidente, yo de entrada lo primero que pienso es que, ok, esto me va a obligar, o sea, ya es como, eso es un llamado del alma de mi madre para nosotros, para decir, o se unen o se unen, ¿no? O sea, si no tuvimos la madurez, si no tuvimos la sabiduría, el amor, la compasión, para podernos sentar a la mesa y platicar entre los tres lo que sentimos, lo que pasó y perdonarnos y volvernos a reunir, esta situación nos va a obligar a hacerlo por la buena o por la mala, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice fue, porque obviamente fue tensa, fue muy tensa la reunión en el hospital con mi hermano el mayor, con el que había peleado. Él no quería que yo entrara al hospital, yo tuve que meterme casi a la fuerza porque no quería que yo entrara, yo tuve que casi gritarle en medio del hospital, decirle, es mi mamá, no me importa y me voy a meter. Y me metí en contra de su voluntad porque él quería que entrara la muchacha de la limpieza. Y yo decía, ¿cómo va a entrar la muchacha de la limpieza? Llegué justo en el momento en el que iba a entrar ella y le quité literalmente el lugar. Le dije, no, me voy a meter yo. Fue así exacto. Y ya finalmente entré yo y entonces ya yo me quedé adentro porque había que desvestirla para tomarle las placas para los rayos X, etcétera. Y pues mi mamá obviamente conmigo se siente en confianza, ¿no? Más que con cualquiera de sus hijos, porque soy mujer por esa sencilla razón nada más. Y porque también, obviamente también porque tenemos una relación muy cercana. Pero ya pasados el tiempo, los momentos, las horas, cuando finalmente yo tengo que regresar a mi casa, pasar las medianoche y todo el tiempo me empecé a comunicar, estuve como triangulando con otro de mis hermanos que se encontraba en Houston, también lidiando con la situación, pero pues el otro hermano en Houston, y uno aquí, pero que no nos hablamos. Entonces yo dije, esto no va a funcionar, o sea, en este momento tenemos que solucionarlo ya porque no tenemos tiempo y tenemos que poner ante todo el bienestar de mi madre. Entonces, cuando iba bajando el elevador, ya para salir, para regresarme a mi casa, para que mi hermano tomara mi lugar y estuviera con ella durante toda la noche, la primera noche de hospital, en el hospital ya incapacitada, vamos, interna, pues yo le tenía que dar un pase para que él pudiera entrar, ¿no? en sus manos. Entonces, a mí le dije a mi otro hermano, haz un chat y por el chat nos comunicamos. Y bueno, historia larga, hecha corta, yo literalmente en el elevador venía pidiéndole a toda la corte celestial, al Espíritu Santo y a mis guías espirituales, a Dios, que por favor me ayudara a romper el ego, ¿no? A romper nuestros egos, a romper mi orgullo, a romper mis ganas de mantener presente y viva el resentimiento y el enojo y el orgullo y verdaderamente poder conectar a un nivel del corazón, ¿no? Y no del ego. O sea, lo que se llama hacer esta transición de ver a alguien con el ego a ver a alguien con el corazón. Y es increíble, y les comparto esto porque cuando pedimos ayuda, la ayuda invariablemente llega y llega en el momento en el que lo necesitamos, ¿no?
Entonces fue mágico el momento en el que se abrieron las puertas del elevador. Era ya la medianoche. Yo salí del elevador, ya no había nadie. Él estaba esperando literalmente con las manos ocupadas con unas bolsas con cobijas porque él iba a pasar la noche en el hospital. Y yo no pude evitar verlo y correr a abrazarlo. O sea, corrí a abrazarlo y le dije, hagamos las paces. O sea, hagamos las paces por mi mamá, hagamos las paces por el bien de ella, porque todos queremos que esté bien, ¿no? Si en algo podemos estar de acuerdo es que todos queremos que esté bien, todos queremos que esté sana y todos queremos que salga de este problema, ¿no? Entonces, yo con lágrimas en los ojos le dije, te perdono por lo que hiciste, me dolió muchísimo, pero ya lo perdoné y espero que tú también me perdones por lo que te dije, porque yo sé que yo puedo ser así con esta capacidad que tengo de hablar tan, no sé, a veces tan fluidamente y ordenadamente, o también tengo la capacidad de matar, ¿no? Tengo veneno en la lengua también. Y puedo matar con las palabras, herir mucho con las palabras. Y yo sé que lo hice con él cuando nos peleamos. Entonces le pedí perdón y él, la verdad es que solo dijo sí, Moni, sí, Moni. Y nos abrazamos, le di un beso, le dije, ahorita lo importante es mi mamá. Y fue como si se hubiera caído una barrera enorme de egos, de orgullo, de resentimiento, y hubiera finalmente resplandido, o sea, el amor, el corazón, entre lo que realmente es válido, lo que decía en otro de los podcasts, lo que realmente importa en las relaciones, que es el amor que hay en el fondo del corazón, por encima de todo lo que nuestra mente y las historias que nos compramos y los resentimientos y los enojos y todas estas emociones, cuando nos quedamos arraigadas a estos enojos, ¿no? Nos quedamos como que se enquista la emoción cuando no la dejamos fluir y cuando no la soltamos también, cuando no la dejamos ir, cuando no dejamos ir el enojo, cuando no dejamos ir el resentimiento, cuando no dejamos ir nuestro orgullo, ¿no? Y literalmente pues sucedió el milagro. Entonces dije, bueno, ese día en la noche ya internamente en mi soledad estuve reflexionando al respecto y dije, bueno, si esta era una de las razones, ya cumplió el propósito. Si una de las razones es que sucedan situaciones tan fuertes en nuestras vidas para romper, para hacer añicos nuestros egos y que finalmente reluzca la fuerza del alma, la fuerza del corazón, que es la fuerza del amor básicamente, pues ya está, ¿no? O sea, yo tomé la iniciativa, yo sabía que tenía que hacer algo al respecto y seguir adelante, ¿no? Después de eso fue increíble porque yo me quité un peso encima que aunque no era como tangible, ahí estaba, ¿no? Pero cuando ya se quitó, me di cuenta de que efectivamente ahí estaba, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta de que ahí está. Fue como poder respirar más ligeramente, ¿no? Caminar más ligeramente. Entonces fue mágico. La energía empezó a fluir, la comunicación ha sido organizada, amable, cariñosa, respetuosa, sin luchas de poder, tratando de hacerlo lo mejor posible para todos. De verdad, algo maravillosamente bonito. Y mi mamá, obviamente, ya le dijimos, entonces mi mamá está contenta por ese lado. Y hasta aquí viene una primera parte de la reflexión del caso, de la situación que está viviendo mi mamá. Pero luego viene otra parte. Yo hace varios años, para los que han leído los libros de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros, de todos sus libros, no recuerdo en cuál, pero hay en alguno de esos libros, menciona justamente el caso de la madre de una mujer que llega con él para hablar de él, del caso de su madre, y platica cómo es posible que su mamá de esta paciente era una mujer buena, muy buena, bondadosa, que todo el tiempo estaba al servicio de los demás, que todo el tiempo estaba preocupada por los demás, que todo el tiempo siempre quería dar, cuidar, dar amor, dar atención, dar servicio,
siempre daba a los demás. Y ya en una etapa más avanzada de su vida, ya más entrada a la vejez, esta mujer cae, le da una embolia, tiene creo que un derrame cerebral, me parece, si no mal recuerdo, y hace que la mamá de esta mujer entre en estado casi de coma y después regresa y queda parapléjica, queda completamente en estado no vegetativo porque está consciente pero no puede hacer nada. Entonces tiene que recibir cuidados todo el tiempo, ¿no? No puede comer sola, obviamente no puede hacer del baño sola, no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada, todo lo tiene que hacer con ayuda de alguien, ¿no? Bañarse, hacer sus necesidades, etcétera. Y entonces su hija, que era paciente de Brian Weiss, le dice, ¿cómo la vida es tan injusta? ¿Cómo Dios es tan injusto? ¿Por qué a una persona tan buena, tan amorosa, que todo da, que todo el tiempo está preocupada por los demás, ¿por qué le pasa eso? Eso no es justo, ¿no? Es injusto, no debería de ser. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿No? Que es el tipo de cuestionamientos que nos hacemos cuando pasan este tipo de situaciones, especialmente a personas que son tan amorosas, tan buenas personas, tan buena gente, que es el caso de mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá, yo no conozco a persona más amorosa que mi mamá y lo digo en serio, es una mujer que lleva dulces siempre en su bolsa, porque a todas partes a donde va les regala dulces a los desconocidos. Al hospital les regala a las secretarias, les regala a los doctores, con la gente. Ahorita que estaba en el hospital me dijo, dale unos dulces a los enfermos de enfrente para que se endulcen el día. O sea, mi mamá solo sabe dar ver por los demás, cuidar a los demás, regalarlas a los demás. Siempre compra cosas, despensa además para regalarle a las muchachas que le ayudan en la limpieza, siempre compra despensa además para regalarles a la gente, antes era de la iglesia, ahora es a las mujeres que le ayudan, a la gente que conoce, en fin, siempre regala, siempre da, siempre da, y la verdad es que nunca le falta. No es millonaria, obviamente, pero nunca le falta. Dice, mientras Dios me siga dando, yo siempre voy a seguir también dando a la gente que lo necesita y siempre voy a hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Mi mamá es verdaderamente una mujer que es un ejemplo inspirador de amor, de paciencia, de bondad, de compasión y de alegría, ¿no? Y yo decía, ¿por qué su alma ha decidido vivir esta experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de esta experiencia para ella, para su alma, ¿no? Y obviamente para todos nosotros, como miembros de la familia que estamos viviendo una crisis fuerte interna, ¿no? Entonces, recordé esto que leí del libro de Brian Weiss, que entonces Brian Weiss hace pregunta esta situación con los guías espirituales, quienes ya leyeron los libros de Brian Weiss. Hay un segundo libro que se llama Los mensajes de los guías espirituales, algo así, que si no mal recuerdo así se llama. Los mensajes de los... Se llama Los mensajes de los sabios, de Brian Weiss, que eran estas canalizaciones de espíritus ascendidos que llegaban espontáneamente durante la regresión, entre regresiones, que se comentaban a través de su paciente para darles estas verdades, ¿no?, espirituales. Y entonces Brian Weiss lleva el caso de la madre de esta paciente, donde le dice, quiero saber por qué esta mujer, siendo tan buena, tan bondadosa, le pasa esto. ¿Cuál es la lógica del alma detrás de una situación así? Entonces los sabios le explican que en el universo, especialmente en el universo dual, que es en el que nos encontramos, en el universo de la dualidad, de la materialidad, del frío caliente, del arriba abajo, etcétera, venimos a aprender la dualidad, justamente. Venimos a aprender la polaridad. Y parte de que es el yin y el yang, ¿no? El famoso yin-yang, femenino, masculino, etcétera. Bueno, malo, justo, injusto, frío, caliente, blanco, negro. Pero parte importante de esa dualidad es el dar y el recibir. Y cuando una persona da, sin dar espacio para recibir, sin aprender a recibir sin culpa y con gracia, su alma
muchas veces echa mano de este tipo de experiencias tan fuertes para aprender a recibir. Y invariablemente no pude evitar pensar que mi mamá es un caso muy similar, ¿no? Porque mi mamá, cuando estábamos viajando en Argentina hace algunos meses, sufrió un esguince en el pie, que no fue nada grave porque finalmente no se fracturó el pie, o sea, sí estuvo inmovilizado, sí estuvo en cama un día, pero después de un día y medio pudo volar, sí, con silla de ruedas, pero seguimos el viaje, no se canceló el viaje, todavía continuamos con nuestro plan original, obviamente con ciertos cambios, ajustes, pero vamos, ella pudo seguir adelante. Yo en esos momentos con mi madre le decía, ma, tú vives muy preocupada porque no te gusta ser una carga. Ella se siente una carga cuando la gente le ayuda, cuando la gente le da. No le gusta pedir ayuda, le cuesta trabajo pedir ayuda, le cuesta trabajo recibir ayuda sin que se sienta ella una carga. Por su historia de vida, que ya tal vez en algún otro episodio les contaré su historia de vida. Obviamente, desde su niñez, ella, por sus circunstancias de vida, desde muy niña, tuvo que ser alguien que trabajaba para vivir desde los 4 años de edad. No trabajaba como tal, pero sí, porque fue separada de su mamá desde muy niña. Entonces, mi mamá sufrió muchísimo y ella se acostumbró, aprendió a que ella tenía que servir a los demás, ayudar a los demás, sin ver por ella, sin ponerse ella como una prioridad antes que los demás. Siempre la prioridad son todos los demás antes que ella. Entonces, en su camino, tiene esta tendencia a sentir culpa por no hacer nada, a sentir culpa por sentirse una carga, y genuinamente se siente mal. Entonces yo le decía, ahora que fue lo que le sucedió en el esguince del pie, ma, tú tienes que aprender a no sentirte mal por no hacer nada. Estás muy cansada, te lo han dicho todos los doctores, el iridólogo, el homeópata, el cardiólogo, su geriatra. Está muy cansada. Hay días en los que duerme todo el día porque solo con un día que se levante y vaya a su jardín y esté con sus flores y baje a desayunar y quiera ir aquí o allá, al día siguiente se mantiene todo el día en cama porque está cansada. Sin ninguna otra enfermedad, solo es cansancio. Porque su cuerpo obviamente le está reclamando el descanso. Pero entonces ahora con este accidente que literalmente no puede hacer nada, yo pensé que es tal vez es probablemente una necesidad de su alma para que ella aprenda a recibir cuidado sin culpa. En la medida en la que ella se sienta cómoda y sin conflicto, el estar siendo cuidada de cabo a rabo literalmente, porque pues vamos, ni siquiera ir al baño puede, ¿no? Ni siquiera voltearse hacia un lado, nada, ¿no? Necesita, sí puede comer, pero hay que cortarle la comida, en algunos momentos hay que darle de comer en la boca. A ese grado de como ella le llama, inutilidad, se siente inútil. Y al sentirse inútil se siente una carga, y al sentirse una carga le genera mucha culpa. Entonces, ¿hasta dónde esta experiencia le está ayudando a ella a aprender a recibir? Aprender a aceptar con amor y con cariño el cuidado de los demás, con agradecimiento pero sin culpa. Y bueno, esa fue una de mis reflexiones importantes al respecto, que se las platico para que ustedes también reflexionen en sus vidas, qué tanto dan, porque hay personas que como ella dan de más, y hay personas que es todo lo contrario, están acostumbrados a recibir cuidados, recibir atención, y que son difíciles de dar, que les cuesta trabajo dar una palabra de amor, dar, no solamente, hay muchas formas de dar, el dar y el recibir
se manifiesta de muchas formas, ¿no? Tú puedes dar mucho sin dinero, tú puedes dar amor de muchas formas sin dinero, puedes dar la escucha a alguien, puedes dar un piropo, puedes simplemente cuando tú le dices a alguien te quiero, le estás dando un lugar importante, ¿no? Hasta ahí se refleja el dar de muchas formas. Puedes darle a alguien un elogio por su trabajo, dar las gracias, ¿no? Dar, pedir una disculpa es una forma de dar, es una forma de expresión de amor. Cuestiónense qué tanto en su vida dan, les gusta dar, y qué tanto en su vida reciben. Qué tanto en su vida el flujo del dar y el recibir está balanceado, o tal vez hay un ligero imbalance, qué tanto se dan el permiso de recibir, qué tanto se dan el permiso de descansar, de disfrutar bien, de tomarse unas vacaciones sin culpa, ¿no? Hay personas que les cuesta trabajo descansar, que les cuesta que están que son adictos al trabajo y que si no trabajan sientan que no hacen nada y que si no hacen nada y si no son perfectos, hay esta necesidad interna por un vacío interno de ser suficiente, ¿no? Y creemos que dando de más en el trabajo de muchas formas, en el amor incluso, nos vamos a sentir suficientes y no nos damos el permiso de recibir, no nos damos el permiso de recibir el cuidado, de recibir amor, de recibir atención, de recibir bien, con los brazos abiertos, aceptarlo, porque hay que de verdad estar preparados para recibir, hay que darnos el permiso de abrir los brazos y recibir, porque en el momento en el que nos abrimos a recibir, estamos honrando la capacidad de dar de los demás y su lugar. Como dice un curso de milagros, a Dios se le honra pidiéndole. A Dios se le honra dándole la posibilidad de que nos dé. Entonces, o a la vida, ¿no? A la vida se le honra a la vida dándole la posibilidad de que nos dé, de que nos provea, de todo lo que necesitamos de manera amorosa, pacífica, fácil y oportuna. ¿Qué tanto creemos que somos capaces y merecedores del recibir? Mi mamá también ahorita me llega a la mente, decía mucho esto, cada vez que terminábamos de comer, a mí desde muy niña me enseñó esta frase que decía, al terminar de comer, decir, gracias a Dios que me dio un pan sin merecerlo, amén. Y yo desde hace varios años, desde que empecé mi camino de conciencia, de estudio espiritual, etcétera, yo le decía siempre, ma, ¿por qué sin merecerlo? ¿Por qué crees que no lo mereces? Es todo lo contrario. Le dije, está muy bien esa frase, pero quítale el sin merecerlo. Y yo le decía, tienes que decir, gracias a Dios que me dio un pan porque lo merezco, amén. Y ella, bueno, obviamente en su mente un poco conservadora y más tradicional y apegada a sus costumbres religiosas, pues me decía, no, tú déjame decir mi oración como yo la sé decir y tan. Y yo decía, bueno, está bien, pero yo te sugiero que quítale el sin merecerlo, porque en realidad eso arraiga de manera inconsciente una creencia en nosotros que es que no lo merecemos, que no merecemos recibir. Y de ahí hay una avalancha de creencias y de situaciones y de experiencias que atraemos a nuestras vidas sin darnos cuenta y sin conciencia, porque no entendemos, no sabemos que en el fondo creemos que no lo merecemos. Y tal vez mi mamá en el fondo cree que no merece el cuidado, que no merece la atención, que no merece el amor desbordado, amoroso, cuidado, los cuidados, las atenciones que toda la gente le da, ¿no? Empezando por sus hijos, pasando por los enfermeros, los doctores, su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les pongo en la mesa este tema del dar y el recibir, que es la reflexión a la que he estado llegando
gracias a la experiencia por la que estoy pasando en estos momentos. Y otra que también es importante y quiero mencionar es la forma en la que un sistema familiar se ve afectado en una crisis de salud por alguno de los miembros de la familia, y cómo cada uno de los miembros estamos viviendo lo que tenemos que vivir en su justa medida, ¿no? Que es, en mi caso, pues también un tema de orgullo y de humildad, concretamente, que ya lo comentaré en otro episodio, lo voy a dejar para el siguiente episodio porque no me quiero alargar demasiado, porque el día de ayer estuve 24 horas con mi mamá en el hospital y me tocó hacer una de las cosas que yo en mi vida jamás creía que iba a hacer. Pero bueno, lo platicaré en el siguiente episodio y no se lo pierdan. Pero hasta aquí me despido. Que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.